Doctor Danilo Rea, compañeros. Nosotros somos estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy vamos a tratar el tema de la gasometría arterial. Para empezar, debemos de entender qué es una gasometría arterial, pues esta es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y también el estado ácido-base. Aquí se va a realizar una muestra de sangre arterial. Sin embargo, en circunstancias especiales también podemos realizarlo en sangre venosa periférica o en sangre venosa mezclada. Esta prueba proporciona mediciones directas de iones de hidrógeno, también de presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y saturación arterial de oxígeno. Es importante también mencionar que algunos gasómetros miden también electrolitos séricos, lactato, glucosa, entre otros aniones y ácidos débiles. En cuanto a las indicaciones, la gasometría es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. La gasometría es de utilidad en la evaluación de pacientes críticamente enfermos o en pacientes estables pero con enfermedades respiratorias crónicas. En este último grupo es especialmente útil para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o ventilación no invasiva en caso de que exista una insuficiencia respiratoria crónica. Además, este examen o esta prueba también nos ayuda en el seguimiento de pacientes que han recibido intervenciones de diversas índoles, sean farmacológicas y no farmacológicas. Contraindicaciones y complicaciones en la gasometría. Como contraindicación principal tendremos una prueba de Allen positiva. Esto va a ser por problemas de isquemia arterial o por defecto en la circulación colateral de la mano. Tendremos una evidencia de enfermedad vascular periférica o infecciosa de la extremidad seleccionada. Como solución a esta tendremos que elegir un nuevo punto o una nueva extremidad para poder realizar la punción. También tendremos que el paciente presente un antecedente de coagulopatía o esté en tratamiento con anticoagulantes. Esta es una contraindicación relativa para la punción arterial. Tenemos como complicaciones espasmos en la arteria puncionada, reacción vasovagal o que el paciente pueda presentar un síncope, una trombosis arterial. También puede presentar una infección en la zona donde se hace la punción, hemorragia, dolor intenso a la punción y parestesia durante o posterior a la punción. Materiales e instrumental para la toma de gasometría. Para esto, primero debemos tener ropa antifluidos y mandil. Vamos a utilizar antisépticos como la clorexidina al 2%, yodopovidona, alcohol al 70%, torundas de algodón o gasas estériles, guantes de manejo o guantes estériles. Utilizaremos un rodillo o si no tenemos un rodillo podemos utilizar una toalla enrollada, jeringuilla de insulina o sed de extracción de sangre arterial. Esta jeringuilla debe estar heparinizada, para lo cual vamos a utilizar una aguja número 22 para la extracción a nivel de la arteria radial y braquial y una aguja número 20 a nivel femoral. Un frasco de heparina sódica, esparadrapo, funda plástica pequeña con hielo y un recipiente con hielo. También un contenedor para poder almacenar nuestra muestra si tenemos que ser transportada. Un contenedor de cortopulsantes de 3 litros. Una funda plástica color rojo para los desechos de la muestra. Un marcador para poder marcar nuestra muestra. Preparación del paciente. En primer lugar, debemos presentarnos ante el paciente. Luego, firmar la orden médica cerciorándose que se trata del paciente. Explicarle al paciente de forma clara y explícita el objetivo de la prueba con todos sus riesgos y beneficios. También debemos obtener la firma del consentimiento informado. Recordar que todo personal capacitado que realice una gasometría arterial debe conocer los riesgos y beneficios del procedimiento y precauciones a tomar para minimizarlos.
Por último, la comodidad del paciente es prioritario para la prueba. Se debe realizar con el paciente sentado. La muestra debe contener la siguiente información: el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento, el área y cama del paciente, esto en hospitalización, la fecha y hora de toma de muestra, el tipo de sangre, si es arterial, venosa, periférica o capilar, la fracción inspirada de oxígeno, esto quiere decir de FiO2, y la temperatura corporal del paciente durante la toma de muestra. Las gasometrías serán procesadas inmediatamente tras su extracción, siempre y cuando esto sea posible. Sin embargo, es inevitable cierta demora en estos casos. Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las muestras obtenidas en jeringas de plástico deben ser procesadas en un tiempo máximo de 30 minutos desde su extracción y mantenidas a temperatura ambiente. Es importante resaltar que en este caso no se recomienda el transporte de la muestra en agua con hielo, ya que el material plástico tiene como inconveniente el permitir un cierto grado de intercambio gaseoso con el medio, siendo estos los efectos en la PO2 más causados a bajas temperaturas. En aquellas situaciones en que la muestra pasa lo que son tiempos superiores de 30 minutos, se recomienda emplear jeringas de cristal y conservarlas en agua con hielo menores a 4 grados hasta su análisis. Los resultados en este proceso son estables durante al menos 1 hora. De la misma forma, este tipo de procesamientos es recomendado para pacientes afectos a la policitemia, leucocitosis o trombosis, debido a que las bajas temperaturas minimizan el metabolismo celular. Zona de punción. Al elegir una zona de punción, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, como es la accesibilidad del vaso y el tipo de tejido en donde se va a puncionar, ya que los músculos, tendones y grasa son menos sensibles al dolor que el periósteo y fibras nerviosas. Además, para reducir la probabilidad de una punción venosa accidental, es preferible elegir arterias que no presenten venas satélites importantes. Y por lo general, la arteria radial en el túnel carpiano va a satisfacer todos estos requisitos, recomendándose ese lugar como el lugar de elección. Si es que elegimos la arteria radial para puncionar, tenemos que comprobar la circulación o la permeabilidad colateral de la mano. Esto lo vamos a realizar con el test de Allen. Si la circulación colateral es insuficiente en ambas arterias radiales o son de difícil acceso, vamos a optar por una segunda, que es la arteria humeral, ubicada en la fosa antecubital, inmediatamente por dentro del tendón del bíceps. Y si es que no podemos puncionar esta, la arteria femoral se va a utilizar, pero en casos excepcionales, ya que por debajo del ligamento inguinal no va a existir circulación colateral que actúe adecuadamente. El test de Allen es una prueba diagnóstica que consiste en la punción de una arteria radial o cubital, con el fin de extraer sangre. Este test tiene como objetivo comprobar la circulación colateral de la mano, de modo que si es positivo, indica que hay riesgo de isquemia. Se parte evaluando la temperatura, buscando sentir todos los dedos cálidos y sin asimetrías. También debemos de evaluar el llenado capilar distal. El paciente se encuentra con su antebrazo en posición supino. Procedemos a palpar el pulso radial y cubital. Se comprimen las arterias y luego se le solicita al paciente que relaje la mano, en donde observaremos palidez. Se libera la compresión de la arteria cubital. Recupera la coloración de 5 a 15 segundos. El procedimiento se repite. Palpamos el pulso radial y cubital. Se comprimen las arterias y luego
se le pide al paciente que relaje la mano, donde podremos observar palidez. Se libera la compresión de la arteria radial y la coloración se recupera de 5 a 15 segundos. En el caso de que permanezca la palidez de la mano, se considera test de Allen positivo. Antes de proceder a la toma de la muestra, nos cercioramos de que sea el paciente. Le explicamos los riesgos y beneficios y obtenemos la firma del consentimiento informado. Para esta prueba, lo óptimo sería que el paciente se encuentre sentado por su comodidad. Luego de haber realizado el test de Allen, heparinizamos la jeringa para evitar la coagulación. Eliminamos el exceso de heparina para evitar alteraciones en el pH. Toma de la muestra de gasometría. Primero vamos a colocar el rodillo debajo de la mano del paciente y le pedimos que extienda la muñeca. Palpamos la muñeca en busca del pulso de la arteria radial. Luego de esto, procedemos a desinfectar el área con una torunda con alcohol. Vamos a tomar la jeringa como si tomáramos un esfero, ubicamos el pulso, le pedimos al paciente que inspire hondo y puncionamos. Después de obtener la muestra, hacemos presión en el área puncionada para que el paciente no sangre. Después de haber obtenido la muestra, sacamos todas las burbujas de aire que contenga la jeringa y homogeneizamos para que la muestra no se coagule. Después de ello, procederemos a rotular y enviar al laboratorio en un cooler.